¿Cuáles son los sentidos? Los sentidos nos sirven para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias a los sentidos conocemos cómo son los objetos que nos rodean, su posición y sus cambios. Tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada sentido nos informa de cosas diferentes. Por ejemplo, con el gusto conocemos los sabores y con el oído los sonidos. Los órganos de los sentidos son los siguientes. Los ojos son los órganos de la vista. Los oídos son los órganos del sentido del oído. La piel es el órgano del tacto. La lengua es el órgano del gusto. Y la nariz es el órgano del olfato. Todos los órganos de los sentidos tienen nervios que recogen la información y la llevan al cerebro. ¿Qué es la vista? La vista es el sentido que nos permite conocer colores, formas, tamaños y distancias. Para que podamos ver los objetos, estos deben estar bien iluminados, es decir, para ver necesitamos la luz. Los ojos son los órganos de la vista. Los ojos tienen varias partes diferentes, unas sirven para proteger el ojo y otras sirven para ver. Las partes encargadas de proteger el ojo son las cejas y las pestañas, que evitan que entren en los ojos sustancias que pueden ser perjudiciales como el sudor y el polvo. Hay 2 párpados en cada ojo. El párpado superior es más grande y se abre y se cierra cuando parpadeamos. Las glándulas lacrimales producen las lágrimas. Las partes encargadas de la visión forman el globo ocular y son el iris, la pupila, el cristalino y la retina. El iris es la parte del ojo que puede tener diferentes colores. Se encarga de controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. La pupila está en el centro del iris y por ella entra la luz en el interior del ojo. El cristalino está situado en el interior del ojo, detrás de la pupila y del iris. Sirve para ver los objetos bien enfocados. La retina está situada en el fondo del ojo. A ella llega la luz. De la retina sale el nervio óptico. El globo ocular está sujeto por los músculos extraoculares. Gracias a los músculos extraoculares podemos mover los ojos. ¿Cómo funciona el sentido de la vista? La luz entra en el ojo por la pupila y atraviesa el cristalino, que se encarga de enfocar los objetos. Gracias al cristalino vemos los objetos nítidos y no borrosos. Cuando la luz llega a la retina, ésta percibe diferentes sensaciones: color, forma, tamaño. Esta información pasa al nervio óptico y en este nervio viaja hacia el cerebro. ¿Qué es el gusto? El gusto es un sentido que nos permite conocer los sabores. Podemos distinguir varios sabores diferentes: dulce, salado, amargo y ácido. La lengua es el órgano del gusto y en la superficie de la lengua están las papilas gustativas, que se encargan de percibir los sabores. Hay papilas distintas para cada tipo de sabor. Las papilas de cada tipo están reunidas en grupos en diferentes zonas de la lengua. En la punta de la lengua sentimos el sabor dulce, a los 2 lados de la punta el sabor salado, en los laterales el sabor ácido y el sabor amargo en la zona más cercana a la garganta. ¿Cómo funciona el sentido del gusto? Cuando metemos un alimento en la boca, las sustancias que lo forman tocan las papilas gustativas y sentimos los sabores. La información que recogen las papilas pasan a los nervios gustativos y de los nervios... El tacto. El tacto es un sentido que nos informa de la textura, la dureza, la temperatura, la presión y el dolor. Gracias al tacto sabemos si un objeto es liso o rugoso, duro o blando, si está caliente o frío y si algo nos aprieta o nos pincha. Algunas zonas del cuerpo son más sensibles que otras. Por ejemplo, las manos son muy sensibles a la temperatura, en cambio, los codos tienen muy poca sensibilidad. La piel. La piel es el órgano del tacto. Es el órgano de los sentidos más grande porque cubre todo nuestro cuerpo. En la piel podemos distinguir una parte profunda y una parte superficial.
En la superficie de la piel hay pelitos y poros por los que sale el sudor. En la parte profunda de la piel se encuentran los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas recogen las distintas sensaciones como la temperatura, la dureza o la textura. ¿Cómo funciona el sentido del tacto? Cuando algo toca nuestra piel, las terminaciones nerviosas recogen las diferentes sensaciones: dolor, temperatura, presión. La información pasa a los nervios del tacto y estos nervios llevan la información al cerebro. ¿Qué es el olfato? El olfato es un sentido que nos permite conocer los olores. Los olores entran en la nariz con el aire que respiramos. Podemos distinguir muchos olores diferentes: mentolado, picante, floral. La nariz es el órgano del olfato. En ella podemos distinguir varias partes: las fosas nasales y la pituitaria. Las fosas nasales son los agujeros por los que entra el aire, y la pituitaria está en el interior de la nariz, y es la zona encargada de percibir los olores. ¿Cómo funciona el sentido del olfato? El aire con los olores entra en la nariz por las fosas nasales y llega a la pituitaria. La pituitaria recoge la información sobre los olores y pasa al nervio olfativo. Por el nervio olfativo esta información viaja hasta el cerebro. ¿Qué es el oído? El oído es el sentido que nos permite conocer los sonidos. Gracias al oído distinguimos los sonidos, sabemos si son altos o bajos, agudos o graves, y también podemos saber de dónde viene un sonido y si se ha producido cerca o lejos de nosotros. En el oído se distinguen tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está formado por la oreja, el conducto auditivo externo y el tímpano. La oreja recoge los sonidos. El conducto auditivo externo conduce los sonidos hacia el interior del oído. El tímpano vibra cuando le llegan los sonidos. El oído medio consta de la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio. La cadena de huesecillos está formada por varios huesos muy pequeños, y la trompa de Eustaquio es un conducto que comunica el oído medio con la garganta. En el oído interno está el caracol. El caracol es la parte a la que llegan los sonidos y de él sale el nervio auditivo. ¿Cómo funciona el sentido del oído? Los sonidos entran en el oído por la oreja, recorren el conducto auditivo externo y llegan al tímpano. En este momento el tímpano vibra como un tambor. Según el tipo de sonido, el tímpano se mueve más o se mueve menos. El movimiento del tímpano se transmite a la cadena de huesecillos y llega al caracol. La información que recoge el caracol viaja por el nervio auditivo hasta el cerebro.